Vuelve a casa, humíllate, o nunca más verás a tus nietos. Ese mensaje me lo mandaba mi esposo el 1 de cada mes, sin falta, como quien paga una factura. Lo leí ese martes de febrero parada en la banqueta, con el sol de las 2 de la tarde golpeándome en la cara. Tenía el currículum arrugado todavía en la mano. Acababa de salir de una entrevista que no duró ni 3 minutos. La señora Guerrero no me tendió la mano. Salió de su oficina con los brazos cruzados y me dijo, desde el marco de la puerta, con una voz que no era exactamente fría, pero tampoco era amable: recibimos una llamada esta mañana, antes de que usted llegara. Nos informaron que usted tiene un problema con la bebida. Yo llevaba 40 minutos esperando en esa silla de plástico, con los zapatos limpios, aunque la suela izquierda ya empezaba a despegarse, con el celular viejo, de esos que solo sirven para llamar, apretado en la mano. El mismo celular en el que, cada 1 de mes, aparecía ese mensaje. Eso no es verdad, le dije. Mi voz sonó más pequeña de lo que yo quería. Yo no bebo. No he bebido en mi vida. Esa llamada la hizo mi esposo. Ella bajó la vista hacia sus papeles. Lo siento mucho, dijo, y cerró la puerta. Volví a mirar la pantalla. El mensaje seguía ahí. Y yo entendí, parada en esa banqueta con el currículum todavía arrugado en la mano, que él siempre llegaba antes que yo. A cada puerta, a cada teléfono, a cada persona que podría haberme ayudado. No con golpes, con palabras dichas en el momento correcto, al oído de las personas correctas. 4 años, 61 años de vida, y un hombre que yo llamé esposo, borrándome del mundo en silencio, sin dejar marcas. Mi nombre es Patricia Morales, y esto es lo que me hicieron. Pero antes de contarles todo, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto y han sentido alguna vez que alguien les quitó su lugar en el mundo, si conocen esa sensación de llegar a una puerta que debería estar abierta y encontrarla cerrada sin entender por qué, déjenme un comentario, solo una palabra, aquí, para saber que no estoy contando esto sola. ¿De qué ciudad me escuchan hoy? Tengo 61 años, y durante 4 años mi propio esposo se dedicó a destruirme. No con gritos, no con amenazas visibles, con algo mucho más difícil de demostrar, con la voz correcta, en el momento correcto, diciéndole a las personas correctas exactamente lo que necesitaban escuchar para alejarse de mí. Pero para que entiendan bien lo que pasó, tengo que llevarlos un poco atrás. Porque esta historia no empieza en esa oficina de recursos humanos, empieza mucho antes. Empieza, si soy honesta, el día que decidí que un hombre me necesitaba y confundí eso con amor. Yo nací en Guadalajara, la tercera de 5 hermanos. Mi papá trabajaba en una ferretería y mi mamá lavaba ropa ajena los martes y jueves para ayudar. No éramos pobres de los que pasan hambre, pero el dinero en mi casa siempre era un tema serio, de esos que los adultos discuten en voz baja cuando creen que los niños ya están dormidos. Desde chica aprendí que si uno quería algo, tenía que ganárselo. Nadie te lo iba a regalar. Estudié la secundaria con becas. Aprendí mecanografía en una máquina prestada. A los 19 años ya trabajaba como recepcionista en el consultorio del doctor Armenta, un médico general del centro de la ciudad que me trató siempre con respeto y que fue, durante casi 4 décadas, el lugar donde yo fui alguien. No solo respondía el teléfono. Con el tiempo aprendí a llevar la agenda, a manejar los expedientes, a cobrar, a tratar a los pacientes cuando llegaban asustados o con dolor. El doctor Armenta me decía que yo era la columna del consultorio. Y aunque nunca me pagó lo que merecía, yo llegaba temprano y me iba tarde porque ese lugar era mío en algún sentido que no sé explicar con otra palabra. Ahí conocí a Rodrigo. Rodrigo Fuentes llegó un mediodía de octubre con un dolor en la espalda baja que resultó ser muscular. Tenía 42 años, era vendedor de materiales de construcción y tenía esa manera de hablar que algunos hombres tienen, directa, segura, como si siempre supieran exactamente lo que van a decir. Me trató bien ese día. Me saludó por mi nombre cuando lo llamé al consultorio. Me dio las gracias cuando le entregué la receta. A la semana siguiente volvió.
Dijo que quería checar su presión. A la siguiente semana volvió otra vez. Yo tenía 43 años. Llevaba 8 años viuda de mi primer esposo, que murió de un infarto antes de que nuestros hijos terminaran la escuela. Había criado a Daniela y a Marco sola, con mi sueldo y con lo poco que quedó de una pequeña herencia de mi suegra. No me quedaba mucho tiempo para pensar en mí misma. Y cuando alguien de repente empieza a verte, a preguntarte cómo estás, a traerte un café de la esquina porque pasé por ahí y me acordé de que lo tomas sin azúcar, una lo agradece. Una lo agradece más de lo que debería. Me casé con Rodrigo ese mismo año. Marco tenía 22, Daniela 19. Los dos vinieron a la boda. Marco abrazó a Rodrigo. Daniela me apretó la mano antes de que empezara la ceremonia y me dijo al oído: «Mamá, ¿estás segura?» Yo le dije que sí. Le dije que Rodrigo era un buen hombre, que ella lo iba a ver con el tiempo. Los primeros años fueron buenos, o eso me dije a mí misma durante mucho tiempo. Rodrigo era trabajador. Pagaba las cuentas, no tomaba, no andaba en malos pasos. Pero había algo en él que yo fui notando despacio, como se nota el olor a humedad en una casa. No de golpe, sino poco a poco, hasta que un día ya no puedes ignorarlo. Le molestaba cuando yo tenía una opinión diferente a la suya. Le molestaba cuando yo recibía una llamada de mis hermanos. Le molestaba cuando el doctor Armenta me felicitaba por algo delante de él. No lo decía con palabras. Lo decía con el silencio de después. Con la manera en que ponía el plato en la mesa. Con esa mirada que tenía, larga y quieta, que me hacía sentir que yo había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Cuando el doctor Armenta se jubiló y cerró el consultorio, yo tenía 56 años. Rodrigo dijo que ya no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente, que para qué iba a andar de mandadera por ahí si en su casa no faltaba nada. Yo acepté. Error mío. El primero de muchos que no supe ver a tiempo. La primera llamada que Rodrigo hizo a una empresa donde yo había dejado mi currículum fue en abril, cuando yo tenía 57 años y llevaba casi un año intentando reincorporarme al mundo laboral. Yo no lo supe en ese momento. Tardé meses en entender lo que estaba pasando, porque al principio parece coincidencia. No quedó seleccionada. El puesto ya fue cubierto. En este momento no tenemos vacantes. Pero después de la 7ª llamada rechazada, empecé a notar algo. Que algunas de esas recepcionistas me miraban diferente cuando yo llegaba a entregar mi currículum en persona. Que una señora mayor en una clínica, una señora que se apiadó de mí, me dijo en voz baja: «Mire, yo no debería decirle esto, pero aquí recibieron una llamada sobre usted». Tardé otros 3 meses en descubrir que era Rodrigo, y cuando se lo reclamé, él me miró con esa calma que a mí siempre me heló la sangre y me dijo: «Te estoy protegiendo, Patricia. Una mujer de tu edad no necesita andar trabajando. Quédate en tu casa». Esa noche dormí en la orilla de la cama, de lado, con los ojos abiertos, mirando la pared. Y no dije nada más. Todavía no. Regreso al martes de febrero. Regreso a esa silla de plástico blanco, a esa puerta que se cerró en mi cara, a ese currículum arrugado en mi mano. Salí a la calle. El aire estaba quieto. Me senté en la banqueta de enfrente porque mis rodillas ya no aguantaban más. Saqué el celular y marqué el número de mi mamá. Sonó 4 veces. 5. 6. Nunca contestó. Hacía ya 8 meses que mi mamá no me contestaba el teléfono. 8 meses desde que Rodrigo fue a hablar con ella. 8 meses desde que mi propio hijo Marco me dijo, sin mirarme a los ojos: «Mamá, papá Rodrigo dice que si no vuelves a casa, ya no vas a poder ver a los niños». Los niños. Renata, de 7 años. Emilio, de 5. Sofía, de 3. Los hijos de Marco. Mis nietos. Las 3 personas en el mundo por las que yo habría hecho cualquier cosa. Me quedé sentada en esa banqueta hasta que el sol empezó a bajar, sin saber a dónde ir, sin saber a quién llamar, pensando que quizás Rodrigo tenía razón, que quizás yo era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola para seguir peleando, pensando que quizás lo más fácil era rendirse. Pero entonces pasó algo pequeño.
Algo que en ese momento no supe entender, pero que con el tiempo comprendí que fue el primer hilo del que tiré para que todo comenzara a deshacerse. Una señora mayor se detuvo frente a mí en la banqueta. Me miró un momento y me dijo: ¿Se siente bien, señora? Y yo, por primera vez en 4 años, no supe qué contestar, porque nadie me había preguntado eso. Nadie, en 4 años. Y algo dentro de mí, muy adentro, muy quieto, empezó a moverse. La señora se llamaba Consuelo. Tendría unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y un delantal de cuadros azules que olía a jabón de lavanda. Tenía las manos de quien ha trabajado toda la vida, nudosas, seguras, del tipo de manos que uno nota porque transmiten algo que las palabras no siempre logran. Me preguntó si quería un vaso de agua. Le dije que no hacía falta. Me trajo uno de todas formas. Nos quedamos calladas unos minutos. Ella en una silla de metal que había sacado de su casa, yo todavía en la banqueta, con el vaso entre las manos. El agua estaba fría y yo la tomé despacio, como si mi cuerpo hubiera olvidado que tenía sed. Como si hubiera olvidado, también, que merecía que alguien se detuviera. ¿Vive por aquí?, me preguntó. No, le dije. Vine a una entrevista. Ella asintió. No preguntó más. Y yo agradecí ese silencio más de lo que puedo explicar. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Era el silencio generoso de quien entiende que a veces uno no necesita ser interrogado, solo acompañado. Cuando me despedí y empecé a caminar hacia la parada del camión, algo había cambiado. No sé cómo describirlo con exactitud. Era como si ese vaso de agua fría me hubiera recordado algo que yo llevaba meses olvidando, que todavía existía, que todavía había alguien en el mundo capaz de detenerse y preguntarme si me sentía bien. Que esa pregunta tan simple, ¿se siente bien, señora?, podía pesar más que 4 años de silencios y puertas cerradas. Pero para que entiendan de dónde venía ese pensamiento que empezó a crecer dentro de mí esa tarde, tengo que contarles quién era yo antes de todo esto. No la Patricia de la silla de plástico blanco, la otra, la que trabajó, crió, aguantó y construyó durante décadas. Porque nadie llega a los 61 años así, de la nada. Uno llega cargando todo lo que vivió. Mi primer esposo se llamaba Aurelio. Aurelio Rivas, un hombre tranquilo, de pocas palabras, que olía a diésel y a café y que nunca en su vida levantó la voz para hablar conmigo. Fue chofer de reparto durante 17 años. Cargaba bultos, manejaba largas horas, llegaba a casa con las manos ásperas y aún así me preguntaba cómo me había ido. Era el tipo de hombre que no decía «te quiero» con frecuencia, pero que nunca se fue a dormir sin asegurarse de que yo estuviera bien. Murió un miércoles de noviembre. Infarto masivo, a los 48 años, mientras descargaba cajas en una bodega del centro de la ciudad. Yo me enteré por teléfono, con la voz de un desconocido diciéndome que fuera al hospital civil. Marco tenía 14 años, Daniela 11. Los dos estaban en la escuela cuando recibí esa llamada, y yo tuve que ir a recogerlos después, sabiendo lo que ellos todavía no sabían. No lloré frente a ellos. Me metí al baño, abrí la llave del agua fría y esperé a que el ruido del chorro tapara lo que yo necesitaba sacar. 10 minutos. Después me limpié la cara, me miré al espejo y me dije: ahora tú, Patricia, ahora te toca a ti. No porque fuera valiente, sino porque no había nadie más. Eso fue lo que hice. Durante los siguientes 12 años, me tocó a mí. Trabajé doble turno casi 3 años para pagar el velorio, liquidar las deudas que Aurelio había dejado sin querer y cubrir los útiles escolares de los niños. Hubo meses en que llegué a casa a las 9 de la noche con los pies hinchados. Calenté lo que hubiera en el refrigerador y me senté a revisar las tareas de Marco antes de acostarme. Hubo navidades en que les di a los niños un regalo pequeño y les dije que Santa Claus ese año venía con poco, porque había muchos niños en el mundo. Ellos nunca me reclamaron nada. Eso me dolía más que cualquier queja. La resignación de un niño es una de las cosas más pesadas que uno puede cargar. El doctor Armenta me permitía salir un poco más temprano los viernes para llegar a las juntas de la escuela.
Nunca me descontó ese tiempo. Era un hombre bueno, de los que ya escasean. Marco era buen estudiante, callado, ordenado, del tipo de niño que dobla su ropa antes de dormir. A veces, cuando yo llegaba tarde y él ya había calentado los frijoles y puesto la mesa, me quedaba mirándolo desde la puerta de la cocina y sentía algo que no era solo orgullo. Era una mezcla de amor y culpa. Porque un niño de 14 años no debería tener que calentar los frijoles para su mamá. Y yo lo sabía, y no podía hacer nada al respecto. Daniela era diferente, más brava, más de hablar, de preguntar, de cuestionarme todo. A los 16 ya me decía que yo trabajaba demasiado, que merecía descansar, que algún día íbamos a estar mejor. Yo le decía que sí, mija, claro que sí, mientras doblaba ropa a las 11 de la noche, y estuvimos mejor. Con el tiempo, estuvimos mejor. Marco terminó la preparatoria, consiguió trabajo en una empresa de logística, se casó con Lorena a los 27 años. Daniela estudió enfermería, se fue a vivir a Monterrey, y aunque la extrañaba cada día, me gustaba saber que estaba construyendo algo propio lejos de casa. Yo me quedé en Guadalajara. Yo siempre me quedé. Cuando Rodrigo llegó a mi vida, yo tenía 43 años, una casa pagada. La casa que Aurelio y yo compramos juntos con años de ahorro y un crédito que yo terminé de liquidar sola, con el nombre de los dos en la escritura, y un trabajo que me sostenía con dignidad. No era la mujer más rica del barrio, pero era una mujer de pie, con todo lo mío, con todo lo que había construido con estas manos sin que nadie me lo regalara. Eso era lo que yo era, una mujer de pie. El noviazgo con Rodrigo fue bonito, tengo que admitirlo. No me gusta negar las cosas buenas, porque si no las cuento, tampoco se entiende por qué una se queda, por qué una aguanta, por qué una confunde todo durante tanto tiempo y se siente tonta al mirar hacia atrás. Rodrigo me llevaba flores los domingos, rosas rojas, siempre rosas rojas, que yo ponía en el florero de vidrio verde que tenía en la sala desde los tiempos de Aurelio. Me invitaba a cenar en lugares sencillos pero limpios. Me preguntaba por mis hijos. Recordaba sus cumpleaños. Una vez le compró a Daniela unos aretes para su graduación de enfermería, sin que nadie se lo pidiera. Ella los recibió con una sonrisa cortés que ahora entiendo que era la de alguien que ya sospechaba algo, pero no quería arruinar la alegría de su mamá. Una tarde de invierno, cuando Marco enfermó de una gripa muy fuerte y yo me quedé sin dormir 2 noches seguidas para cuidarlo, Rodrigo llegó el tercer día con un caldo de pollo en una olla tapada con papel aluminio. Lo puso sobre la mesa de la cocina sin decir mucho. Solo me miró y dijo: «Ahora descansas tú, Patricia, ya llegué yo». Eso fue lo que me enamoró. No las flores, esa olla de caldo. Porque una mujer que lleva 12 años haciéndolo todo sola no necesita que la lleven a restaurantes bonitos. Necesita que alguien le diga, aunque sea una vez, que puede sentarse, que ya no tiene que ser ella, que hay alguien que carga con algo. Pero había señales, claro que las había, y yo las vi, y decidí no verlas. La primera vez que noté algo raro fue en una cena familiar, unos 6 meses antes de la boda. Rodrigo y Marco estaban hablando de fútbol, muy amigos ya los dos, y yo dije algo sobre un partido, un comentario sin importancia, y Rodrigo me miró con una sonrisa que no era exactamente de burla, pero tampoco de respeto, y dijo: «¿Qué sabrás tú de eso, Patricia?». Marco se rió. Yo no dije nada. Tomé un sorbo de agua y bajé la vista hacia el plato como si no hubiera pasado nada. La segunda señal fue cuando le conté a Rodrigo que el doctor Armenta me había dado un pequeño bono de fin de año. Me preguntó de cuánto era. Se lo dije. Asintió despacio y dijo: «¿Y a ti para qué te da bonos si no eres doctora?». No dije nada tampoco. ¿Por qué no dije nada? Esa pregunta me ha robado el sueño más noches de las que puedo contar. Y la única respuesta honesta que he encontrado es esta: porque tenía miedo. No miedo a Rodrigo todavía, miedo a quedarme sola, miedo a los domingos vacíos, miedo a llegar a los 50 y que nadie me trajera una olla de caldo cuando yo estuviera enferma. Miedo a confirmar que había construido todo sola y que seguiría siendo así para siempre. Ese miedo me costó muy caro. Después de la boda,
Marco y Rodrigo se hicieron muy cercanos. Iban juntos a ver partidos. Rodrigo le prestó dinero una vez para un problema con el coche de Lorena. Marco empezó a llamarlo jefe, en broma al principio y luego ya sin la broma. Yo lo miraba y me decía que era bonito que se llevaran bien, que Marco había crecido sin su papá y que merecía tener eso. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar el momento exacto, algo cambió en mi hijo. Cuando yo le comentaba algún problema con Rodrigo, Marco empezaba a encontrarle razón a Rodrigo. Cuando yo decía que algo me había dolido, Marco me decía que yo era muy sensible, que así eran los hombres de su generación, que no había que hacerle tanto. La primera vez que Marco me repitió, casi con las mismas palabras, algo que Rodrigo me había dicho a mí en privado el día anterior, sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Me di cuenta de que mi esposo y mi hijo hablaban de mí cuando yo no estaba, que Rodrigo le estaba contando su versión, y que Marco la estaba recibiendo como si fuera la única que existía. Daniela lo supo antes que yo. La última vez que vino a Guadalajara, 2 años antes de ese martes de febrero, me sacó a caminar sola al parque de la colonia. Se aseguró de que Rodrigo no estuviera en casa. Y me dijo, mirándome directo a los ojos, «Mamá, ese hombre te tiene controlada». Yo le dije que no exagerara, que Rodrigo era complicado, sí, pero que todos los matrimonios tenían sus cosas, que ella vivía lejos y no sabía cómo era en realidad. «¿Cuándo fue la última vez que saliste sola con tus amigas?», me preguntó. No supe contestar. «¿Cuándo fue la última vez que gastaste en algo para ti, solo porque se te antojó?», tampoco supe. Daniela me apretó la mano con fuerza. Tenía los ojos brillosos y la voz firme, esa voz que yo reconocía desde que ella era niña y había decidido decir algo aunque costara. «Mamá, yo te conozco desde que nací, y tú ya no eres tú». Esa noche me fui a dormir dándole vueltas a sus palabras, y a la mañana siguiente decidí que Daniela estaba equivocada, que era joven, que no entendía lo que era un matrimonio largo, que el amor no siempre era fácil y que aguantar no significaba rendirse. Pasaron 2 años. Daniela dejó de venir. Yo dejé de contarle las cosas para no preocuparla. Y Rodrigo siguió en la casa, con su mirada quieta, su silencio pesado y esa manera tan suya de hacerme sentir que yo siempre había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Fue semanas después de ese martes de febrero cuando recibí la llamada que me partió por dentro de una manera que ya no tiene remiendo. Era Lorena, la esposa de Marco. Llamó un jueves por la noche, cuando Rodrigo estaba en el otro cuarto viendo televisión. Habló rápido, en voz muy baja, como quien sabe que tiene poco tiempo, como quien cargó ese secreto varios días y ya no pudo más con él. «Patricia, necesito decirle algo. Rodrigo fue esta semana a hablar con Marco. Le dijo que usted había ido al trabajo de Marco borracha, que armó un escándalo en la entrada del edificio, que varios compañeros la vieron. El cuarto se me fue de lado». «Eso no pasó, Lorena. Yo no fui al trabajo de Marco esta semana. No salí de este departamento en 3 días. Tengo el tobillo inflamado y apenas puedo caminar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Lo sé», dijo Lorena, muy quedito. «Por eso le llamé». Colgué. Me quedé parada en la cocina, con el teléfono todavía caliente en la mano, escuchando a Rodrigo cambiar los canales en la sala con esa calma tan suya, esa calma de hombre que nunca tiene dudas, que nunca parece cargar con nada. Ya no solo me estaba cerrando puertas afuera, ahora me estaba inventando una vida falsa dentro de mi propia familia, fabricando escenas que nunca ocurrieron, sembrando en mi hijo una imagen de mí que yo no reconocía y que Marco estaba aceptando sin hacer una sola pregunta. Y lo más doloroso no era lo que Rodrigo estaba haciendo. Lo más doloroso era que Marco lo estaba creyendo sin preguntar. Mi propio hijo me estaba borrando, igual que el mundo me borraba. Despacio, sin ruido, como si fuera lo más natural. Esa noche no dormí. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui a la cocina y me senté en la silla del rincón, la misma silla donde yo tomaba mi café cada mañana desde hacía 18 años. La misma silla donde un día Aurelio me había dicho que la casa ya era nuestra, completamente nuestra, y que nadie nos la podía quitar.
Saqué de la cajita de metal que guardaba en el cajón más bajo del aparador un papel doblado en 4 partes. La escritura. La casa. Mi nombre ahí, solo el mío, desde que Aurelio murió, y el notario me explicó que yo era la única titular. Lo había olvidado durante años. O quizás lo había dejado de ver porque con Rodrigo en casa, uno deja de sentir que las cosas son suyas. Uno deja de sentir, incluso, que uno mismo es suyo. Lo leí despacio esa noche, cada línea, como si lo leyera por primera vez. Y lo guardé de nuevo en la cajita. Pero esta vez, antes de cerrar el cajón, lo pensé un momento. Todavía era mía. Y me pregunté algo que ya no pude seguir evitando. ¿Hasta cuándo iba a poder seguir aguantando todo esto? ¿Y qué quedaba de mí cuando ya no pudiera más? Durante las semanas que siguieron a esa llamada de Lorena, yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Me levantaba, preparaba el desayuno, lavaba los platos, veía a Rodrigo salir a trabajar y me quedaba sola en la casa con el silencio y el ruido sordo de la calle. Esperaba. Volvía a ver el teléfono. Volvía a guardar la escritura en la cajita de metal del cajón. Pero algo había cambiado adentro. Era muy pequeño todavía, como una semilla que uno no sabe si va a crecer, y que uno tampoco se atreve a nombrar porque nombrarlo lo hace real, y lo real tiene consecuencias. No era fuerza, no era valor, era solo una pregunta que ya no podía acallar. ¿Hasta cuándo? La respuesta llegó un domingo de octubre. Marco llamó un jueves para invitarnos a comer el fin de semana en su casa. Cumpleaños de Renata. 7 años. Yo había guardado desde agosto un vestidito rosa con florecitas bordadas en el cuello, envuelto en papel de China, escondido en el fondo de mi closet para que Rodrigo no lo viera y dijera algo. Porque para entonces yo ya escondía las cosas que compraba. Ya pedía de más en el mercado y guardaba los pesos sobrantes en una bolsita dentro de uno de mis zapatos. Ya vivía con cuidado, como quien camina sobre un piso que puede romperse en cualquier momento. Y lo más triste es que ya ni lo notaba. Ya era tan natural como respirar. El domingo llegamos a casa de Marco a la 1 de la tarde. Lorena había cocinado arroz rojo, pollo en salsa verde, frijoles de olla con epazote. La mesa estaba puesta bonita, con un mantel de cuadritos y globos de color rosa atados a las sillas. Las ventanas estaban abiertas y por ellas entraba ese aire tibio de octubre que en Guadalajara huele a tierra mojada y a bugambilia. El olor a comida caliente me llenó el pecho de algo que hacía mucho no sentía, algo parecido a pertenencia, algo que me recordó que yo también había tenido eso, una mesa así, una casa así, antes de que todo se fuera apagando. Emilio y Sofía corrieron hacia mí cuando entré. Los abracé fuerte y los olí. Ese olor de niño chiquito a champú de manzanilla y a galleta de animalitos que una nunca olvida. Sofía me apretó el cuello con sus bracitos y no me soltó por un buen rato. Yo cerré los ojos. Solo un segundo. Solo para guardar eso. Renata estaba al fondo del jardín, junto a Rodrigo, quien había llegado antes que yo porque había ido directo desde un mandado. Los dos hablaban de algo que no pude escuchar. Rodrigo tenía una mano sobre el hombro de la niña, con esa actitud suya de hombre tranquilo, de hombre que sabe exactamente dónde pararse en cada escena. Cuando Renata me vio, no corrió. Se quedó parada un momento, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su papá, y luego caminó despacio hacia mí. La abracé. Ella me dejó abrazarla, pero no me abrazó de regreso. Tenía el cuerpo un poco tieso, como los niños cuando les piden que saluden a alguien que no conocen bien. «Abuela», me dijo, con una voz muy seria para ser una niña de 7 años. «¿Es verdad que a veces te pones muy mal y no te acuerdas de las cosas?» El jardín se me heló. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» Ella volteó hacia donde estaba Rodrigo. Él estaba ya hablando con Marco junto a las sillas de plástico del patio, de espaldas a nosotras, como si no escuchara nada. Como siempre. Esa era su especialidad, sembrar y retirarse antes de que la semilla germinara. «Nadie», dijo Renata, y se fue a jugar con sus hermanos. Me quedé parada en medio del jardín con el paquete del vestido en las manos. El sol de octubre me pegaba en la nuca.
Sentí las rodillas flojas, esa sensación de cuando el cuerpo siente algo que la mente todavía no ha terminado de entender. Miré a Renata alejarse. 7 años. Una niña de 7 años. Y ya. Durante la comida, Rodrigo estuvo amable. Con todos. Contó un chiste que hizo reír a Marco. Le preguntó a Lorena por su mamá. Le partió el pastel a Renata con mucho cuidado, como el abuelo más cariñoso del mundo. Sirvió agua a los niños antes de que la pidieran. De vez en cuando me pasaba la salsa o me preguntaba si quería más. Me tocó el hombro una vez al levantarse, como si fuéramos una pareja normal en un domingo normal. Esa era su manera. Afuera, frente al mundo, era el hombre atento, el esposo considerado, el abuelo paciente, y yo era la que tenía un problema. Siempre yo. Fue al final de la comida cuando pasó lo que me rompió. Los niños habían ido a ver la televisión en el cuarto de Renata. Lorena estaba en la cocina guardando lo que había sobrado, y yo podía escucharla mover los recipientes con esa discreción de quien quiere desaparecer del cuarto a propósito. Solo quedábamos Rodrigo, Marco y yo en la mesa con los platos sucios y el mantel manchado de salsa. La tarde caía suave por las ventanas. Marco revisaba su teléfono. Rodrigo tomó un sorbo largo de café, lo puso sobre la mesa y dijo, sin apuro, sin drama, con la misma voz con que uno habla del precio del gas. Patricia, Marco y yo hemos estado platicando. Creemos que deberías ver a un médico, alguien que te ayude con lo del estrés, con la memoria, con cómo te has puesto últimamente. Yo lo miré, luego miré a Marco. Marco tenía los ojos fijos en la pantalla del teléfono. ¿Tú también crees eso?, le pregunté. Mi voz sonó tranquila. No sé cómo, pero sonó tranquila. A veces el cuerpo nos hace ese favor de esconder lo que está pasando adentro. 1 segundo. 2. 3. Es que sí, mamá. Lorena y yo lo hemos notado. Rodrigo tiene razón en que deberías checar cómo estás. No grité. No tiré nada. No me puse a llorar ahí en la mesa como una parte de mí quería. Me limpié la boca con la servilleta de papel. La doblé con cuidado. No sé por qué la doblé. Supongo que las manos necesitan hacer algo cuando uno no puede decir nada. La puse sobre el plato y dije, está bien, con permiso. Voy al baño. Me levanté. Caminé por el pasillo oscuro. Pasé frente al cuarto donde se escuchaban los dibujos animados y las risas de los niños. Ese sonido despreocupado que uno escucha diferente cuando por dentro le está pasando algo muy grande. Entré al baño. Cerré la puerta. Eché el seguro. Y ahí me quedé. Con el ruido apagado del televisor llegando desde adentro. Con el olor a jabón de tocador y a humedad de azulejo. Con mis manos apoyadas en el lavabo y el agua fría corriéndome por los dedos. Con mi cara en el espejo mirándome a mí misma. No a la Patricia que Rodrigo llevaba 4 años describiendo, a la otra, a la que estaba detrás de los ojos, callada, esperando. Pensé en Renata preguntándome si era verdad que no me acordaba de las cosas. 7 años. Una niña de 7 años, con esa pregunta en la boca. Alguien le había puesto esas palabras ahí. Alguien le había dicho algo para que ella me mirara de esa manera en el jardín, con el cuerpo tieso y los ojos serios, como si yo fuera una persona de quien hay que cuidarse. Y yo sabía quién. Siempre había sabido quién. Pensé en Marco sin levantar la vista del teléfono cuando le pregunté si él también lo creía. Ese silencio de 2 segundos que dolió más que cualquier respuesta. Ese silencio que decía, sí, mamá, pero no quiero decirte que sí en voz alta porque entonces tendría que mirarte a los ojos. Mi hijo. Mi niño de 14 años que calentaba los frijoles cuando yo llegaba tarde, que se dormía en el sofá esperándome, que me preguntaba si había comido. Ese mismo. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se fue yendo? ¿Cuándo Rodrigo encontró la manera de entrar ahí, a ese lugar que era solo de nosotros dos, y cambiarle la imagen que tenía de mí? No lo sé. Nunca lo sabré exactamente. Probablemente fue despacio, igual que todo lo que hacía Rodrigo. Una palabra aquí, una insinuación allá, un gesto de preocupación falsa en el momento justo. Y Marco, que nunca tuvo un padre,
que había aprendido a confiar en los hombres de una manera que yo no supe proteger. Lo fue creyendo todo sin darse cuenta de que lo estaban usando. Y eso quizás sea lo que más me dolió de todo lo que pasó. No que Rodrigo me hubiera hecho daño a mí, sino que para hacérmelo había tenido que pasar por encima de mi hijo. Y ahí, en ese baño pequeño de la casa de mi hijo, con 61 años encima y 4 de humillación guardada, me hablé a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Patricia, ya, hasta aquí. No fue un grito, ni siquiera fue una decisión como las que uno toma de golpe, con adrenalina y llanto. Fue una certeza, quieta, fría, irreversible, como cuando se apaga una llama y uno sabe que no va a volver a prender. No porque alguien la haya apagado, sino porque el aire ya no alcanza. Basta. Me miré las manos debajo del chorro de agua. Las mismas manos que habían cargado a Marco recién nacido a las 3 de la madrugada. Las mismas manos que habían firmado el crédito de la casa cuando Aurelio ya no estaba y el notario me miraba con lástima. Las mismas manos que habían manejado expedientes médicos durante 15 años con una letra tan clara que el doctor Armenta decía que mis archivos eran los más ordenados que había visto en su vida. Las mismas manos que habían calentado frijoles a las 9 de la noche para que mis hijos no se durmieran con hambre. Las mismas manos que habían doblado servilletas en mesas de extraños esperando entrevistas que nunca iban a ocurrir. Esas manos no pertenecían a una mujer que necesitaba que un médico le arreglara la memoria. Esas manos pertenecían a una mujer que había sostenido a su familia sola durante 12 años y que llevaba 4 más aguantando cómo le desbarataban el mundo, pieza por pieza, con una paciencia y una precisión que yo tardé demasiado en reconocer como lo que eran. Un plan. Cerré la llave del agua, me sequé. Me miré una vez más al espejo, sin lágrimas, sin rabia visible, solo con esa claridad nueva que dolía de una manera extraña, limpia, como cuando uno se saca una astilla que tenía clavada desde hace mucho tiempo y el alivio y el dolor llegan juntos. Salí del baño. Me despedí de Lorena con un abrazo más largo de lo normal. Ella me apretó fuerte y no dijo nada, pero yo sentí en ese abrazo que ella sabía, que siempre había sabido. Besé a los niños en la frente, uno por uno. A Renata le acaricié el pelo un momento más de lo necesario. Ella no lo notó. Estaba mirando la televisión. Le dije a Rodrigo que me había dado dolor de cabeza y que prefería irme en camión para que él se quedara con Marco el tiempo que quisiera. Él asintió con esa sonrisa suya, esa sonrisa de hombre razonable, generoso, comprensivo. Marco ni levantó la vista. Caminé hacia la puerta con el vestido de Renata todavía en la mano. En el umbral me di cuenta de que se me había olvidado dárselo. Me quedé parada un segundo, mirando ese paquete pequeño envuelto en papel de China, el vestidito rosa con florecitas bordadas que yo había guardado desde agosto, que había escondido en el fondo del closet para que Rodrigo no lo viera. Luego lo dejé sobre la silla de la entrada, sin decir nada, y seguí caminando. El camión olía a diésel y a plástico caliente. Me fui sentada junto a la ventana, con el bolso sobre las rodillas, mirando cómo los colores de la tarde se iban apagando sobre los techos de las casas. Una señora mayor frente a mí traía unas bolsas del mercado. Un muchacho dormitaba con los audífonos puestos. Una pareja de jóvenes se reía de algo en el teléfono. La vida normal de un domingo en una ciudad que no sabe nada de lo que a uno le está pasando por dentro. Y a veces eso, el simple hecho de que la vida siga, de que el mundo no se detenga a mirar, es lo más solitario de todo. Alguien una vez me dijo que las decisiones más importantes de la vida no se toman con la cabeza, sino con el cuerpo, que uno las siente antes de pensarlas, que hay un momento en que el cuerpo simplemente sabe que no puede más, y ese saber llega antes que cualquier argumento o razón. Como cuando uno está cargando algo muy pesado y los brazos ceden solos, sin pedir permiso. Ese domingo en el camión, con el sol cayendo y la ciudad pasando por la ventana, mi cuerpo ya sabía. Mi cabeza iba apenas alcanzando. No pensé en Rodrigo, no pensé en Marco, no pensé en nada de lo que había pasado en esa mesa
ni en el jardín, ni en el pasillo oscuro frente al cuarto de los niños. Pensé en la escritura. Pensé en ese papel doblado en 4 partes dentro de la cajita de metal. En mi nombre ahí, solo el mío. En los 18 años que Rodrigo había vivido en esa casa sin que su nombre apareciera en ningún documento oficial. En que él nunca lo había considerado importante porque nunca se le ocurrió que yo lo consideraría importante a mí. Eso fue su primer error. Para cuando bajé del camión ya tenía el principio de una idea, no un plan completo, solo el principio, una dirección, una puerta que todavía estaba abierta. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, no me metí a la cama. Me senté en la mesa de la cocina con un papel y una pluma y escribí 3 cosas. 3 solamente, sin adornos, sin explicaciones largas, porque cuando uno finalmente sabe lo que tiene que hacer, no necesita mucho papel para escribirlo. Lo que tenía, lo que podía hacer, y lo que necesitaba para hacerlo. Lo que tenía era la casa. Vuelve a casa, humíllate, o nunca más verás a tus nietos. Ese mensaje me lo mandaba mi esposo el 1 de cada mes, sin falta. Como quien paga una factura. Lo leí ese martes de febrero parada en la banqueta, con el sol de las 2 de la tarde golpeándome en la cara. Tenía el currículum arrugado todavía en la mano. Acababa de salir de una entrevista que no duró ni 3 minutos. La señora Guerrero no me tendió la mano. Salió de su oficina con los brazos cruzados y me dijo, desde el marco de la puerta, con una voz que no era exactamente fría pero tampoco era amable. Recibimos una llamada esta mañana, antes de que usted llegara. Nos informaron que usted tiene un problema con la bebida. Yo llevaba 40 minutos esperando en esa silla de plástico, con los zapatos limpios aunque la suela izquierda ya empezaba a despegarse, con el celular viejo, de esos que solo sirven para llamar, apretado en la mano. El mismo celular en el que, cada 1 de mes, aparecía ese mensaje. Eso no es verdad, le dije. Mi voz sonó más pequeña de lo que yo quería. Yo no bebo. No he bebido en mi vida. Esa llamada la hizo mi esposo. Ella bajó la vista hacia sus papeles. Lo siento mucho, dijo, y cerró la puerta. Volví a mirar la pantalla. El mensaje seguía ahí. Y yo entendí, parada en esa banqueta con el currículum todavía arrugado en la mano, que él siempre llegaba antes que yo. A cada puerta, a cada teléfono, a cada persona que podría haberme ayudado. No con golpes. Con palabras dichas en el momento correcto, al oído de las personas correctas. 4 años, 61 años de vida, y un hombre que yo llamé esposo borrándome del mundo en silencio, sin dejar marcas. Mi nombre es Patricia Morales, y esto es lo que me hicieron. Pero antes de contarles todo, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto y han sentido alguna vez que alguien les quitó su lugar en el mundo, si conocen esa sensación de llegar a una puerta que debería estar abierta y encontrarla cerrada sin entender por qué, déjenme un comentario, solo una palabra, aquí, para saber que no estoy contando esto sola. ¿De qué ciudad me escuchan hoy? Tengo 61 años, y durante 4 años mi propio esposo se dedicó a destruirme. No con gritos, no con amenazas visibles, con algo mucho más difícil de demostrar, con la voz correcta, en el momento correcto, diciéndole a las personas correctas exactamente lo que necesitaban escuchar para alejarse de mí. Pero para que entiendan bien lo que pasó, tengo que llevarlos un poco atrás. Porque esta historia no empieza en esa oficina de recursos humanos. Empieza mucho antes. Empieza, si soy honesta, el día que decidí que un hombre me necesitaba y confundí eso con amor. Yo nací en Guadalajara, la tercera de 5 hermanos. Mi papá trabajaba en una ferretería y mi mamá lavaba ropa ajena los martes y jueves para ayudar. No éramos pobres de los que pasan hambre, pero el dinero en mi casa siempre era un tema serio, de esos que los adultos discuten en voz baja cuando creen que los niños ya están dormidos. Desde chica aprendí que si uno quería algo, tenía que ganárselo. Nadie te lo iba a regalar. Estudié la secundaria con becas. Aprendí mecanografía en una máquina prestada.
A los 19 años ya trabajaba como recepcionista en el consultorio del doctor Armenta, un médico general del centro de la ciudad que me trató siempre con respeto y que fue, durante casi 4 décadas, el lugar donde yo fui alguien. No solo respondía el teléfono. Con el tiempo aprendí a llevar la agenda, a manejar los expedientes, a cobrar, a tratar a los pacientes cuando llegaban asustados o con dolor. El doctor Armenta me decía que yo era la columna del consultorio. Y aunque nunca me pagó lo que merecía, yo llegaba temprano y me iba tarde porque ese lugar era mío en algún sentido que no sé explicar con otra palabra. Ahí conocí a Rodrigo. Rodrigo Fuentes llegó un mediodía de octubre con un dolor en la espalda baja que resultó ser muscular. Tenía 42 años, era vendedor de materiales de construcción y tenía esa manera de hablar que algunos hombres tienen, directa, segura, como si siempre supieran exactamente lo que van a decir. Me trató bien ese día. Me saludó por mi nombre cuando lo llamé al consultorio. Me dio las gracias cuando le entregué la receta. A la semana siguiente volvió. Dijo que quería checar su presión. A la siguiente semana volvió otra vez. Yo tenía 43 años. Llevaba 8 años viuda de mi primer esposo, que murió de un infarto antes de que nuestros hijos terminaran la escuela. Había criado a Daniela y a Marco sola, con mi sueldo y con lo poco que quedó de una pequeña herencia de mi suegra. No me quedaba mucho tiempo para pensar en mí misma. Y cuando alguien de repente empieza a verte, a preguntarte cómo estás, a traerte un café de la esquina porque pasé por ahí y me acordé de que lo tomas sin azúcar, una lo agradece. Una lo agradece más de lo que debería. Me casé con Rodrigo ese mismo año. Marco tenía 22, Daniela 19. Los dos vinieron a la boda. Marco abrazó a Rodrigo. Daniela me apretó la mano antes de que empezara la ceremonia y me dijo al oído: «Mamá, ¿estás segura?» Yo le dije que sí. Le dije que Rodrigo era un buen hombre, que ella lo iba a ver con el tiempo. Los primeros años fueron buenos, o eso me dije a mí misma durante mucho tiempo. Rodrigo era trabajador. Pagaba las cuentas, no tomaba, no andaba en malos pasos. Pero había algo en él que yo fui notando despacio, como se nota el olor a humedad en una casa. No de golpe, sino poco a poco, hasta que un día ya no puedes ignorarlo. Le molestaba cuando yo tenía una opinión diferente a la suya. Le molestaba cuando yo recibía una llamada de mis hermanos. Le molestaba cuando el doctor Armenta me felicitaba por algo delante de él. No lo decía con palabras. Lo decía con el silencio de después. Con la manera en que ponía el plato en la mesa. Con esa mirada que tenía, larga y quieta, que me hacía sentir que yo había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Cuando el doctor Armenta se jubiló y cerró el consultorio, yo tenía 56 años. Rodrigo dijo que ya no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente, que para qué iba a andar de mandadera por ahí si en su casa no faltaba nada. Yo acepté. Error mío. El primero de muchos que no supe ver a tiempo. La primera llamada que Rodrigo hizo a una empresa donde yo había dejado mi currículum fue en abril, cuando yo tenía 57 años y llevaba casi un año intentando reincorporarme al mundo laboral. Yo no lo supe en ese momento. Tardé meses en entender lo que estaba pasando, porque al principio parece coincidencia. No quedó seleccionada. El puesto ya fue cubierto. En este momento no tenemos vacantes. Pero después de la 7ª llamada rechazada, empecé a notar algo. Que algunas de esas recepcionistas me miraban diferente cuando yo llegaba a entregar mi currículum en persona. Que una señora mayor en una clínica, una señora que se apiadó de mí, me dijo en voz baja: «Mire, yo no debería decirle esto, pero aquí recibieron una llamada sobre usted». Tardé otros 3 meses en descubrir que era Rodrigo, y cuando se lo reclamé, él me miró con esa calma que a mí siempre me heló la sangre y me dijo: «Te estoy protegiendo, Patricia. Una mujer de tu edad no necesita andar trabajando. Quédate en tu casa». Esa noche dormí en la orilla de la cama, de lado, con los ojos abiertos, mirando la pared. Y no dije nada más. Todavía no. Regreso al martes de febrero. Regreso a esa silla de plástico blanco, a esa puerta que se cerró en mi cara, a ese currículum arrugado en mi mano. Salí a la calle.
El aire estaba quieto. Me senté en la banqueta de enfrente porque mis rodillas ya no aguantaban más. Saqué el celular y marqué el número de mi mamá. Sonó 4 veces. 5. 6. Nunca contestó. Hacía ya 8 meses que mi mamá no me contestaba el teléfono. 8 meses desde que Rodrigo fue a hablar con ella. 8 meses desde que mi propio hijo Marco me dijo, sin mirarme a los ojos: «Mamá, papá Rodrigo dice que si no vuelves a casa, ya no vas a poder ver a los niños». Los niños. Renata, de 7 años. Emilio, de 5. Sofía, de 3. Los hijos de Marco. Mis nietos. Las 3 personas en el mundo por las que yo habría hecho cualquier cosa. Me quedé sentada en esa banqueta hasta que el sol empezó a bajar, sin saber a dónde ir, sin saber a quién llamar, pensando que quizás Rodrigo tenía razón, que quizás yo era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola para seguir peleando, pensando que quizás lo más fácil era rendirse. Pero entonces pasó algo pequeño. Algo que en ese momento no supe entender, pero que con el tiempo comprendí que fue el primer hilo del que tiré para que todo comenzara a deshacerse. Una señora mayor se detuvo frente a mí en la banqueta. Me miró un momento y me dijo: «¿Se siente bien, señora?». Y yo, por primera vez en 4 años, no supe qué contestar, porque nadie me había preguntado eso. Nadie, en 4 años. Y algo dentro de mí, muy adentro, muy quieto, empezó a moverse. La señora se llamaba Consuelo. Tendría unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y un delantal de cuadros azules que olía a jabón de lavanda. Tenía las manos de quien ha trabajado toda la vida, nudosas, seguras, del tipo de manos que uno nota porque transmiten algo que las palabras no siempre logran. Me preguntó si quería un vaso de agua. Le dije que no hacía falta. Me trajo uno de todas formas. Nos quedamos calladas unos minutos. Ella en una silla de metal que había sacado de su casa, yo todavía en la banqueta, con el vaso entre las manos. El agua estaba fría y yo la tomé despacio, como si mi cuerpo hubiera olvidado que tenía sed. Como si hubiera olvidado, también, que merecía que alguien se detuviera. «¿Vive por aquí?», me preguntó. «No», le dije. «Vine a una entrevista». Ella asintió. No preguntó más. Y yo agradecí ese silencio más de lo que puedo explicar. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Era el silencio generoso de quien entiende que a veces uno no necesita ser interrogado. Solo acompañado. Cuando me despedí y empecé a caminar hacia la parada del camión, algo había cambiado. No sé cómo describirlo con exactitud. Era como si ese vaso de agua fría me hubiera recordado algo que yo llevaba meses olvidando, que todavía existía, que todavía había alguien en el mundo capaz de detenerse y preguntarme si me sentía bien. Que esa pregunta tan simple, «¿Se siente bien, señora?», podía pesar más que 4 años de silencios y puertas cerradas. Pero para que entiendan de dónde venía ese pensamiento que empezó a crecer dentro de mí esa tarde, tengo que contarles quién era yo antes de todo esto. No la Patricia de la silla de plástico blanco, la otra, la que trabajó, crió, aguantó y construyó durante décadas. Porque nadie llega a los 61 años así, de la nada. Uno llega cargando todo lo que vivió. Mi primer esposo se llamaba Aurelio. Aurelio Rivas, un hombre tranquilo, de pocas palabras, que olía a diésel y a café y que nunca en su vida levantó la voz para hablar conmigo. Fue chofer de reparto durante 17 años. Cargaba bultos, manejaba largas horas, llegaba a casa con las manos ásperas y aún así me preguntaba cómo me había ido. Era el tipo de hombre que no decía «te quiero» con frecuencia, pero que nunca se fue a dormir sin asegurarse de que yo estuviera bien. Murió un miércoles de noviembre. Infarto masivo, a los 48 años, mientras descargaba cajas en una bodega del centro de la ciudad. Yo me enteré por teléfono, con la voz de un desconocido diciéndome que fuera al hospital civil. Marco tenía 14 años, Daniela 11. Los dos estaban en la escuela cuando recibí esa llamada, y yo tuve que ir a recogerlos después, sabiendo lo que ellos todavía no sabían. No lloré frente a ellos.
Me metí al baño, abrí la llave del agua fría y esperé a que el ruido del chorro tapara lo que yo necesitaba sacar. 10 minutos. Después me limpié la cara, me miré al espejo y me dije, ahora tú, Patricia, ahora te toca a ti. No porque fuera valiente, sino porque no había nadie más. Eso fue lo que hice. Durante los siguientes 12 años, me tocó a mí. Trabajé doble turno casi 3 años para pagar el velorio, liquidar las deudas que Aurelio había dejado sin querer y cubrir los útiles escolares de los niños. Hubo meses en que llegué a casa a las 9 de la noche con los pies hinchados. Calenté lo que hubiera en el refrigerador y me senté a revisar las tareas de Marco antes de acostarme. Hubo navidades en que les di a los niños un regalo pequeño y les dije que Santa Claus ese año venía con poco, porque había muchos niños en el mundo. Ellos nunca me reclamaron nada. Eso me dolía más que cualquier queja. La resignación de un niño es una de las cosas más pesadas que uno puede cargar. El doctor Armenta me permitía salir un poco más temprano los viernes para llegar a las juntas de la escuela. Nunca me descontó ese tiempo. Era un hombre bueno, de los que ya escasean. Marco era buen estudiante, callado, ordenado, del tipo de niño que dobla su ropa antes de dormir. A veces, cuando yo llegaba tarde y él ya había calentado los frijoles y puesto la mesa, me quedaba mirándolo desde la puerta de la cocina y sentía algo que no era solo orgullo. Era una mezcla de amor y culpa. Porque un niño de 14 años no debería tener que calentar los frijoles para su mamá. Y yo lo sabía. Y no podía hacer nada al respecto. Daniela era diferente. Más brava. Más de hablar, de preguntar, de cuestionarme todo. A los 16 ya me decía que yo trabajaba demasiado, que merecía descansar, que algún día íbamos a estar mejor. Yo le decía que sí, mija, claro que sí, mientras doblaba ropa a las 11 de la noche, y estuvimos mejor. Con el tiempo, estuvimos mejor. Marco terminó la preparatoria, consiguió trabajo en una empresa de logística, se casó con Lorena a los 27 años. Daniela estudió enfermería, se fue a vivir a Monterrey, y aunque la extrañaba cada día, me gustaba saber que estaba construyendo algo propio lejos de casa. Yo me quedé en Guadalajara. Yo siempre me quedé. Cuando Rodrigo llegó a mi vida, yo tenía 43 años, una casa pagada. La casa que Aurelio y yo compramos juntos con años de ahorro y un crédito que yo terminé de liquidar sola, con el nombre de los dos en la escritura, y un trabajo que me sostenía con dignidad. No era la mujer más rica del barrio, pero era una mujer de pie, con todo lo mío, con todo lo que había construido con estas manos sin que nadie me lo regalara. Eso era lo que yo era, una mujer de pie. El noviazgo con Rodrigo fue bonito, tengo que admitirlo. No me gusta negar las cosas buenas, porque si no las cuento, tampoco se entiende por qué una se queda, por qué una aguanta. ¿Por qué una confunde todo durante tanto tiempo y se siente tonta al mirar hacia atrás? Rodrigo me llevaba flores los domingos. Rosas rojas, siempre rosas rojas, que yo ponía en el florero de vidrio verde que tenía en la sala desde los tiempos de Aurelio. Me invitaba a cenar en lugares sencillos pero limpios. Me preguntaba por mis hijos. Recordaba sus cumpleaños. Una vez le compró a Daniela unos aretes para su graduación de enfermería, sin que nadie se lo pidiera. Ella los recibió con una sonrisa cortés que ahora entiendo que era la de alguien que ya sospechaba algo, pero no quería arruinar la alegría de su mamá. Una tarde de invierno, cuando Marco enfermó de una gripa muy fuerte y yo me quedé sin dormir 2 noches seguidas para cuidarlo, Rodrigo llegó el tercer día con un caldo de pollo en una olla tapada con papel aluminio. Lo puso sobre la mesa de la cocina sin decir mucho. Solo me miró y dijo: «Ahora descansas tú, Patricia. Ya llegué yo. Eso fue lo que me enamoró. No las flores, esa olla de caldo. Porque una mujer que lleva 12 años haciéndolo todo sola no necesita que la lleven a restaurantes bonitos. Necesita que alguien le diga, aunque sea una vez, que puede sentarse, que ya no tiene que ser ella, que hay alguien que carga con algo. Pero había señales, claro que las había, y yo las vi, y decidí no verlas. La primera vez que noté algo raro fue en una cena familiar, unos 6 meses antes de la boda. Rodrigo y Marco estaban hablando de fútbol, muy amigos ya los dos,
Y yo dije algo sobre un partido, un comentario sin importancia, y Rodrigo me miró con una sonrisa que no era exactamente de burla, pero tampoco de respeto, y dijo: «¿Qué sabrás tú de eso, Patricia?». Marco se rió. Yo no dije nada. Tomé un sorbo de agua y bajé la vista hacia el plato como si no hubiera pasado nada. La segunda señal fue cuando le conté a Rodrigo que el doctor Armenta me había dado un pequeño bono de fin de año. Me preguntó de cuánto era. Se lo dije. Asintió despacio y dijo: «¿Y a ti para qué te da bonos si no eres doctora?». No dije nada tampoco. ¿Por qué no dije nada? Esa pregunta me ha robado el sueño más noches de las que puedo contar. Y la única respuesta honesta que he encontrado es esta: porque tenía miedo. No miedo a Rodrigo todavía. Miedo a quedarme sola. Miedo a los domingos vacíos. Miedo a llegar a los 50 y que nadie me trajera una olla de caldo cuando yo estuviera enferma. Miedo a confirmar que había construido todo sola y que seguiría siendo así para siempre. Ese miedo me costó muy caro. Después de la boda, Marco y Rodrigo se hicieron muy cercanos. Iban juntos a ver partidos. Rodrigo le prestó dinero una vez para un problema con el coche de Lorena. Marco empezó a llamarlo jefe, en broma al principio y luego ya sin la broma. Yo lo miraba y me decía que era bonito que se llevaran bien, que Marco había crecido sin su papá y que merecía tener eso. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar el momento exacto, algo cambió en mi hijo. Cuando yo le comentaba algún problema con Rodrigo, Marco empezaba a encontrarle razón a Rodrigo. Cuando yo decía que algo me había dolido, Marco me decía que yo era muy sensible, que así eran los hombres de su generación, que no había que hacerle tanto. La primera vez que Marco me repitió, casi con las mismas palabras, algo que Rodrigo me había dicho a mí en privado el día anterior, sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Me di cuenta de que mi esposo y mi hijo hablaban de mí cuando yo no estaba, que Rodrigo le estaba contando su versión, y que Marco la estaba recibiendo como si fuera la única que existía. Daniela lo supo antes que yo. La última vez que vino a Guadalajara, 2 años antes de ese martes de febrero, me sacó a caminar sola al parque de la colonia. Se aseguró de que Rodrigo no estuviera en casa. Y me dijo, mirándome directo a los ojos: «Mamá, ese hombre te tiene controlada». Yo le dije que no exagerara, que Rodrigo era complicado, sí, pero que todos los matrimonios tenían sus cosas, que ella vivía lejos y no sabía cómo era en realidad. «¿Cuándo fue la última vez que saliste sola con tus amigas?», me preguntó. No supe contestar. «¿Cuándo fue la última vez que gastaste en algo para ti, solo porque se te antojó?». Tampoco supe. Daniela me apretó la mano con fuerza. Tenía los ojos brillosos y la voz firme, esa voz que yo reconocía desde que ella era niña, y había decidido decir algo aunque costara. «Mamá, yo te conozco desde que nací, y tú ya no eres tú». Esa noche me fui a dormir dándole vueltas a sus palabras, y a la mañana siguiente decidí que Daniela estaba equivocada, que era joven, que no entendía lo que era un matrimonio largo, que el amor no siempre era fácil y que aguantar no significaba rendirse. Pasaron 2 años. Daniela dejó de venir. Yo dejé de contarle las cosas para no preocuparla. Y Rodrigo siguió en la casa, con su mirada quieta, su silencio pesado y esa manera tan suya de hacerme sentir que yo siempre había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Fue semanas después de ese martes de febrero cuando recibí la llamada que me partió por dentro de una manera que ya no tiene remiendo. Era Lorena, la esposa de Marco. Llamó un jueves por la noche, cuando Rodrigo estaba en el otro cuarto viendo televisión. Habló rápido, en voz muy baja, como quien sabe que tiene poco tiempo, como quien cargó ese secreto varios días y ya no pudo más con él. «Patricia, necesito decirle algo. Rodrigo fue esta semana a hablar con Marco. Le dijo que usted había ido al trabajo de Marco borracha, que armó un escándalo en la entrada del edificio, que varios compañeros la vieron. El cuarto se me fue de lado». «Eso no pasó, Lorena. Yo no fui al trabajo de Marco esta semana. No salí de este departamento en 3 días. Tengo el tobillo inflamado y apenas puedo caminar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Lo sé», dijo Lorena, muy quedito. «Por eso le llamé». Colgué. Me quedé parada en la cocina,
con el teléfono todavía caliente en la mano, escuchando a Rodrigo cambiar los canales en la sala con esa calma tan suya, esa calma de hombre que nunca tiene dudas, que nunca parece cargar con nada. Ya no solo me estaba cerrando puertas afuera, ahora me estaba inventando una vida falsa dentro de mi propia familia, fabricando escenas que nunca ocurrieron, sembrando en mi hijo una imagen de mí que yo no reconocía y que Marco estaba aceptando sin hacer una sola pregunta. Y lo más doloroso no era lo que Rodrigo estaba haciendo. Lo más doloroso era que Marco lo estaba creyendo sin preguntar. Mi propio hijo me estaba borrando, igual que el mundo me borraba. Despacio, sin ruido, como si fuera lo más natural. Esa noche no dormí. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui a la cocina y me senté en la silla del rincón, la misma silla donde yo tomaba mi café cada mañana desde hacía 18 años. La misma silla donde un día Aurelio me había dicho que la casa ya era nuestra, completamente nuestra, y que nadie nos la podía quitar. Saqué de la cajita de metal que guardaba en el cajón más bajo del aparador un papel doblado en 4 partes. La escritura. La casa. Mi nombre ahí, solo el mío, desde que Aurelio murió, y el notario me explicó que yo era la única titular. Lo había olvidado durante años. O quizás lo había dejado de ver porque con Rodrigo en casa uno deja de sentir que las cosas son suyas. Uno deja de sentir, incluso, que uno mismo es suyo. Lo leí despacio esa noche, cada línea, como si lo leyera por primera vez. Y lo guardé de nuevo en la cajita. Pero esta vez, antes de cerrar el cajón, lo pensé un momento. Todavía era mía. Y me pregunté algo que ya no pude seguir evitando. ¿Hasta cuándo iba a poder seguir aguantando todo esto? ¿Y qué quedaba de mí cuando ya no pudiera más? Durante las semanas que siguieron a esa llamada de Lorena, yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Me levantaba, preparaba el desayuno, lavaba los platos, veía a Rodrigo salir a trabajar y me quedaba sola en la casa con el silencio y el ruido sordo de la calle. Esperaba. Volvía a ver el teléfono. Volvía a guardar la escritura en la cajita de metal del cajón. Pero algo había cambiado adentro. Era muy pequeño todavía, como una semilla que uno no sabe si va a crecer, y que uno tampoco se atreve a nombrar porque nombrarlo lo hace real, y lo real tiene consecuencias. No era fuerza, no era valor, era solo una pregunta que ya no podía acallar. ¿Hasta cuándo? La respuesta llegó un domingo de octubre. Marco llamó un jueves para invitarnos a comer el fin de semana en su casa. Cumpleaños de Renata. 7 años. Yo había guardado desde agosto un vestidito rosa con florecitas bordadas en el cuello, envuelto en papel de China, escondido en el fondo de mi closet para que Rodrigo no lo viera y dijera algo. Porque para entonces yo ya escondía las cosas que compraba. Ya pedía de más en el mercado y guardaba los pesos sobrantes en una bolsita dentro de uno de mis zapatos. Ya vivía con cuidado, como quien camina sobre un piso que puede romperse en cualquier momento. Y lo más triste es que ya ni lo notaba. Ya era tan natural como respirar. El domingo llegamos a casa de Marco a la 1 de la tarde. Lorena había cocinado arroz rojo, pollo en salsa verde, frijoles de olla con epazote. La mesa estaba puesta bonita, con un mantel de cuadritos y globos de color rosa atados a las sillas. Las ventanas estaban abiertas y por ellas entraba ese aire tibio de octubre que en Guadalajara huele a tierra mojada y a bugambilia. El olor a comida caliente me llenó el pecho de algo que hacía mucho no sentía, algo parecido a pertenencia, algo que me recordó que yo también había tenido eso, una mesa así, una casa así, antes de que todo se fuera apagando. Emilio y Sofía corrieron hacia mí cuando entré. Los abracé fuerte y los olí. Ese olor de niño chiquito a champú de manzanilla y a galleta de animalitos que una nunca olvida. Sofía me apretó el cuello con sus bracitos y no me soltó por un buen rato. Yo cerré los ojos. Solo un segundo, solo para guardar eso. Renata estaba al fondo del jardín, junto a Rodrigo, quien había llegado antes que yo porque había ido directo desde un mandado. Los dos hablaban de algo que no pude escuchar. Rodrigo tenía una mano sobre el hombro de la niña,
con esa actitud suya de hombre tranquilo, de hombre que sabe exactamente dónde pararse en cada escena. Cuando Renata me vio, no corrió. Se quedó parada un momento, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su papá, y luego caminó despacio hacia mí. La abracé. Ella me dejó abrazarla, pero no me abrazó de regreso. Tenía el cuerpo un poco tieso, como los niños cuando les piden que saluden a alguien que no conocen bien. «Abuela», me dijo, con una voz muy seria para ser una niña de 7 años. «¿Es verdad que a veces te pones muy mal y no te acuerdas de las cosas?» El jardín se me heló. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» Ella volteó hacia donde estaba Rodrigo. Él estaba ya hablando con Marco junto a las sillas de plástico del patio, de espaldas a nosotras, como si no escuchara nada. Como siempre. Esa era su especialidad, sembrar y retirarse antes de que la semilla germinara. «Nadie», dijo Renata, y se fue a jugar con sus hermanos. Me quedé parada en medio del jardín con el paquete del vestido en las manos. El sol de octubre me pegaba en la nuca. Sentí las rodillas flojas, esa sensación de cuando el cuerpo siente algo que la mente todavía no ha terminado de entender. Miré a Renata alejarse. 7 años. Una niña de 7 años. Y ya. Durante la comida, Rodrigo estuvo amable. Con todos. Contó un chiste que hizo reír a Marco. Le preguntó a Lorena por su mamá. Le partió el pastel a Renata con mucho cuidado, como el abuelo más cariñoso del mundo. Sirvió agua a los niños antes de que la pidieran. De vez en cuando me pasaba la salsa o me preguntaba si quería más. Me tocó el hombro una vez al levantarse, como si fuéramos una pareja normal en un domingo normal. Esa era su manera. Afuera, frente al mundo, era el hombre atento, el esposo considerado, el abuelo paciente, y yo era la que tenía un problema. Siempre yo. Fue al final de la comida cuando pasó lo que me rompió. Los niños habían ido a ver la televisión en el cuarto de Renata. Lorena estaba en la cocina guardando lo que había sobrado, y yo podía escucharla mover los recipientes con esa discreción de quien quiere desaparecer del cuarto a propósito. Solo quedábamos Rodrigo, Marco y yo en la mesa con los platos sucios y el mantel manchado de salsa. La tarde caía suave por las ventanas. Marco revisaba su teléfono. Rodrigo tomó un sorbo largo de café, lo puso sobre la mesa y dijo, sin apuro, sin drama, con la misma voz con que uno habla del precio del gas: «Patricia, Marco y yo hemos estado platicando. Creemos que deberías ver a un médico, alguien que te ayude con lo del estrés, con la memoria, con cómo te has puesto últimamente». Yo lo miré, luego miré a Marco. Marco tenía los ojos fijos en la pantalla del teléfono. «¿Tú también crees eso?», le pregunté. Mi voz sonó tranquila. No sé cómo, pero sonó tranquila. A veces el cuerpo nos hace ese favor de esconder lo que está pasando adentro. 1 segundo, 2, 3. «Es que sí, mamá. Lorena y yo lo hemos notado. Rodrigo tiene razón en que deberías checar cómo estás». No grité, no tiré nada, no me puse a llorar ahí en la mesa como una parte de mí quería. Me limpié la boca con la servilleta de papel, la doblé con cuidado. No sé por qué la doblé, supongo que las manos necesitan hacer algo cuando uno no puede decir nada. La puse sobre el plato y dije, «Está bien, con permiso, voy al baño». Me levanté. Caminé por el pasillo oscuro. Pasé frente al cuarto donde se escuchaban los dibujos animados y las risas de los niños. Ese sonido despreocupado que uno escucha diferente cuando por dentro le está pasando algo muy grande. Entré al baño. Cerré la puerta. Eché el seguro. Y ahí me quedé. Con el ruido apagado del televisor llegando desde adentro. Con el olor a jabón de tocador y a humedad de azulejo. Con mis manos apoyadas en el lavabo y el agua fría corriéndome por los dedos. Con mi cara en el espejo mirándome a mí misma. No a la Patricia que Rodrigo llevaba 4 años describiendo, a la otra, a la que estaba detrás de los ojos, callada, esperando. Pensé en Renata preguntándome si era verdad que no me acordaba de las cosas. 7 años. Una niña de 7 años, con esa pregunta en la boca. Alguien le había puesto esas palabras ahí. Alguien le había dicho algo para que ella me mirara de esa manera en el jardín, con el cuerpo tieso
y los ojos serios, como si yo fuera una persona de quien hay que cuidarse. Y yo sabía quién. Siempre había sabido quién. Pensé en Marco sin levantar la vista del teléfono cuando le pregunté si él también lo creía. Ese silencio de 2 segundos que dolió más que cualquier respuesta. Ese silencio que decía, sí, mamá, pero no quiero decirte que sí en voz alta, porque entonces tendría que mirarte a los ojos. Mi hijo, mi niño de 14 años que calentaba los frijoles cuando yo llegaba tarde, que se dormía en el sofá esperándome, que me preguntaba si había comido. Ese mismo. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se fue yendo? ¿Cuándo Rodrigo encontró la manera de entrar ahí, a ese lugar que era solo de nosotros dos, y cambiarle la imagen que tenía de mí? No lo sé. Nunca lo sabré exactamente. Probablemente fue despacio, igual que todo lo que hacía Rodrigo. Una palabra aquí, una insinuación allá, un gesto de preocupación falsa en el momento justo. Y Marco, que nunca tuvo un padre, que había aprendido a confiar en los hombres de una manera que yo no supe proteger, lo fue creyendo todo sin darse cuenta de que lo estaban usando. Y eso quizás sea lo que más me dolió de todo lo que pasó. No que Rodrigo me hubiera hecho daño a mí, sino que para hacérmelo había tenido que pasar por encima de mi hijo. Y ahí, en ese baño pequeño de la casa de mi hijo, con 61 años encima y 4 de humillación guardada, me hablé a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Patricia. Ya, hasta aquí. No fue un grito, ni siquiera fue una decisión como las que uno toma de golpe, con adrenalina y llanto. Fue una certeza, quieta, fría, irreversible, como cuando se apaga una llama y uno sabe que no va a volver a prender. No porque alguien la haya apagado, sino porque el aire ya no alcanza. Basta. Me miré las manos debajo del chorro de agua. Las mismas manos que habían cargado a Marco recién nacido a las 3 de la madrugada. Las mismas manos que habían firmado el crédito de la casa cuando Aurelio ya no estaba y el notario me miraba con lástima. Las mismas manos que habían manejado expedientes médicos durante 15 años con una letra tan clara que el doctor Armenta decía que mis archivos eran los más ordenados que había visto en su vida. Las mismas manos que habían calentado frijoles a las 9 de la noche para que mis hijos no se durmieran con hambre. Las mismas manos que habían doblado servilletas en mesas de extraños esperando entrevistas que nunca iban a ocurrir. Esas manos no pertenecían a una mujer que necesitaba que un médico le arreglara la memoria. Esas manos pertenecían a una mujer que había sostenido a su familia sola durante 12 años y que llevaba 4 más aguantando cómo le desbarataban el mundo, pieza por pieza, con una paciencia y una precisión que yo tardé demasiado en reconocer como lo que eran, un plan. Cerré la llave del agua, me sequé, me miré una vez más al espejo, sin lágrimas, sin rabia visible, solo con esa claridad nueva que dolía de una manera extraña, limpia, como cuando uno se saca una astilla que tenía clavada desde hace mucho tiempo y el alivio y el dolor llegan juntos. Salí del baño. Me despedí de Lorena con un abrazo más largo de lo normal. Ella me apretó fuerte y no dijo nada, pero yo sentí en ese abrazo que ella sabía, que siempre había sabido. Besé a los niños en la frente, uno por uno. A Renata le acaricié el pelo un momento más de lo necesario. Ella no lo notó. Estaba mirando la televisión. Le dije a Rodrigo que me había dado dolor de cabeza y que prefería irme en camión para que él se quedara con Marco el tiempo que quisiera. Él asintió con esa sonrisa suya, esa sonrisa de hombre razonable, generoso, comprensivo. Marco ni levantó la vista. Caminé hacia la puerta con el vestido de Renata todavía en la mano. En el umbral me di cuenta de que se me había olvidado dárselo. Me quedé parada un segundo, mirando ese paquete pequeño envuelto en papel de China, el vestidito rosa con florecitas bordadas que yo había guardado desde agosto, que había escondido en el fondo del closet para que Rodrigo no lo viera. Luego lo dejé sobre la silla de la entrada, sin decir nada, y seguí caminando. El camión olía a diésel y a plástico caliente. Me fui sentada junto a la ventana, con el bolso sobre las rodillas, mirando cómo los colores de la tarde se iban apagando sobre los techos de las casas.
Una señora mayor frente a mí traía unas bolsas del mercado. Un muchacho dormitaba con los audífonos puestos. Una pareja de jóvenes se reía de algo en el teléfono. La vida normal de un domingo en una ciudad que no sabe nada de lo que a uno le está pasando por dentro. Y a veces eso, el simple hecho de que la vida siga, de que el mundo no se detenga a mirar, es lo más solitario de todo. Alguien una vez me dijo que las decisiones más importantes de la vida no se toman con la cabeza, sino con el cuerpo, que uno las siente antes de pensarlas, que hay un momento en que el cuerpo simplemente sabe que no puede más, y ese saber llega antes que cualquier argumento o razón. Como cuando uno está cargando algo muy pesado y los brazos ceden solos, sin pedir permiso. Ese domingo en el camión, con el sol cayendo y la ciudad pasando por la ventana, mi cuerpo ya sabía. Mi cabeza iba apenas alcanzando. No pensé en Rodrigo, no pensé en Marco, no pensé en nada de lo que había pasado en esa mesa, ni en el jardín, ni en el pasillo oscuro frente al cuarto de los niños. Pensé en la escritura, pensé en ese papel doblado en 4 partes dentro de la cajita de metal. En mi nombre ahí, solo el mío. En los 18 años que Rodrigo había vivido en esa casa, sin que su nombre apareciera en ningún documento oficial. En que él nunca lo había considerado importante, porque nunca se le ocurrió que yo lo consideraría importante a mí. Eso fue su primer error. Para cuando bajé del camión ya tenía el principio de una idea, no un plan completo, solo el principio, una dirección, una puerta que todavía estaba abierta. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, no me metí a la cama. Me senté en la mesa de la cocina con un papel y una pluma y escribí 3 cosas. 3 solamente, sin adornos, sin explicaciones largas, porque cuando uno finalmente sabe lo que tiene que hacer, no necesita mucho papel para escribirlo. Lo que tenía, lo que podía hacer, y lo que necesitaba para hacerlo. Lo que tenía era la casa. Lo que podía hacer era usarla. Lo que necesitaba era tiempo, silencio, y que Rodrigo no sospechara nada. Guardé el papel doblado dentro del zapato izquierdo, debajo del plantillo, junto a los pesos que llevaba semanas juntando. Me lavé las manos despacio, como si hubiera terminado algo. Como si ese gesto tan simple fuera también una forma de decirme, ya está, ya empezó. Apagué la luz de la cocina y en lugar de irme a la cama, fui al teléfono fijo de la sala. Marqué el número de Daniela y esperé. Eran las 11 de la noche. Ella contestó al segundo timbre, con esa voz un poco asustada de quien recibe llamadas tarde. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» «Nada urgente», le dije, muy quedito. «Solo quería preguntarte algo. ¿Sigue en pie lo que me dijiste la última vez que viniste? Que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, tú estabas». Un silencio breve. Luego la escuché respirar despacio, como quien está eligiendo las palabras con cuidado. «Mamá», dijo Daniela. «Claro que sí, siempre». «Bien», le dije. «No me preguntes nada todavía. Solo quiero que sepas que pronto voy a necesitar que me ayudes a hacer una cosa. Una sola cosa». «¿Qué cosa?» «Todavía no puedo explicarlo bien, pero cuando sepa exactamente cómo, te llamo». «Mamá, me estás asustando». «No te asustes», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo, no hay nada de qué asustarse». Hubo un silencio del otro lado. Luego, muy suave, escuché que Daniela lloraba. No con ruido. Esa manera silenciosa de llorar que tienen las personas que aprendieron a no hacer escándalo con sus emociones. Yo la dejé. No dije nada. A veces el llanto de alguien que te quiere es la única prueba que te queda de que todavía eres real. Colgué. Me quedé parada en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración tranquila de Rodrigo en el cuarto. Fui al cajón del aparador. Saqué la cajita de metal. Abrí la escritura y la leí una vez más a la luz tenue que entraba por la ventana desde el poste de la calle. Mi nombre, solo el mío. Las letras ahí, impresas, firmes, inamovibles, como las únicas palabras que nadie había podido tocar en 4 años. La doblé de nuevo con cuidado, como si fuera algo valioso, que lo era.
La guardé. Cerré el cajón sin hacer ruido. Rodrigo llevaba 4 años cerrándome puertas, llegando antes que yo, borrándome despacio con su voz amable y su calma de hombre que nunca duda. Había cerrado la puerta del trabajo. Había cerrado la puerta de mi madre. Había cerrado la puerta de mi propio hijo. Había sembrado sus palabras en la cabeza de mi nieta de 7 años. Había mandado sus mensajes el primero de cada mes como quien cobra una deuda, seguro de que tarde o temprano yo me iba a quebrar y a volver arrastrando los pies, humillada, sin nada. Pero había cometido un error que los hombres como él cometen siempre: creer que porque uno aguanta, uno no ve. Creer que el silencio es lo mismo que la resignación. Creer que una mujer que no grita es una mujer que ya se rindió. Había una puerta a la que él nunca le había prestado atención, porque pensó que yo tampoco se la prestaba. La puerta de mi propia casa. Y esa puerta, todavía, era mía, solo mía. Mi nombre en el papel, mis manos en la llave, mis 18 años de café en la silla del rincón. Y eso era lo único que necesitaba para empezar. Los primeros días después de esa llamada a Daniela, no cambié nada. Eso era lo más importante, no cambiar nada. Que Rodrigo no notara ninguna diferencia. Que yo siguiera siendo la misma Patricia silenciosa que preparaba el desayuno, lavaba los platos y se iba a dormir en la orilla de la cama. La misma de siempre. La que él ya tenía bien calculada. La que él creía que ya no podía sorprenderlo. Pero adentro, cada movimiento que hacía tenía un propósito. El primer lunes fui al banco. No al banco donde Rodrigo y yo teníamos la cuenta conjunta. Fui a una sucursal diferente, en otra colonia, caminando casi 40 minutos porque no quería tomar el camión de siempre y arriesgarme a encontrar a alguien conocido. La señorita que me atendió tenía como 22 años y me explicó todo con paciencia, sin preguntarme nada que no necesitara saber. Le pregunté si con mi credencial era suficiente. Me dijo que sí. Deposité los 400 pesos que traía en la bolsa, los mismos que había ido juntando de a poco durante semanas en la bolsita dentro de mi zapato, peso por peso, con la discreción de alguien que ha aprendido que la libertad a veces empieza así, con monedas guardadas en el lugar donde nadie mira. 400 pesos. Ese fue el primer ladrillo.